Hola queridos hermanos y queridos amigos, había empezado antes pero hemos cortado porque me olvidé de conectar el micro. Ahora sí, ahora creo que se oye. Vamos a tener nuestro estudio bíblico un día más, aportamos nuestro granito de arena a esa intención de seguir creciendo en las cosas de Dios. Y sabiendo que es la voluntad de Dios, es un mandamiento que estudiemos, escudriñemos la palabra, que siempre su palabra esté en nuestra vida, en nuestra boca, en todo lo que hacemos. Así que, bueno, hoy vamos a continuar en el estudio bíblico que tiene que ver con el libro de Génesis. Estamos haciendo un estudio del libro de Génesis y vamos a estar estudiando este análisis que estamos haciendo de este libro. Es un libro especial, nos hemos parado y dedicado durante bastantes estudios en el capítulo 1, porque este capítulo nos habla del origen de todas las cosas, el comienzo de los cielos, de la tierra, de los seres vivos, del hombre, de todo lo que existe. Y es un tema pues que es interesante, genera pues mucha expectación, hay muchas preguntas, dudas, ya que vivimos en un mundo donde se da por sentado que somos frutos de la casualidad y la evolución y Dios no tuvo nada que ver. Pero nos quedamos con lo que la palabra de Dios dice, nos quedamos con el relato de la Biblia y entre otras cosas porque es el que más sentido tiene, hasta podríamos decir que es el más científico, fíjate. Bueno, pues vamos a estar estudiando en Génesis y hoy vamos a empezar el capítulo 2. Así que preparad vuestras Biblias, los hermanos que tienen por costumbre tomar notas, vuestros cuadernos. Y lo primero, antes que nada, como hacemos siempre, vamos a orar y le pedimos al Señor su dirección y comenzamos este estudio. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias un día más de poder venir a tu presencia, abrir tu palabra, dejar que esa palabra nos hable. Queremos escuchar tu voz. Cada día necesitamos escucharla. Nuestra relación contigo debe ser diaria. Y no solamente hablar nosotros y pedirte cuando tenemos problemas, sino también dejarte hablar a ti. Eso es comunión, eso es relación. Y por eso es necesario que sigamos cada día viniendo a abrir tu palabra y escuchar tu voz. Por eso queremos pedir tu dirección en este tiempo, para que todo lo que hagamos y digamos venga de ti, esté conforme a la verdad de tu palabra. Queremos que sea el Espíritu Santo quien nos dirija y por eso te lo pedimos. También te pido una bendición especial por todos mis hermanos. Guárdalos, Señor, en tu palabra, guárdalos en tu poder. Que su fe, Señor, siempre esté fuerte, que no se debilite, que resistan en cualquier circunstancia de la vida, sea en problemas o sea en abundancia, porque tanto en una cosa como en la otra, la fe puede debilitarse. Ayúdanos y guíanos, y ahora en este estudio, danos toda la sabiduría para explicar y entender lo que tú nos quieres decir. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos a todos mis queridos hermanos. Como hemos dicho, estamos preparados para tener este estudio bíblico, libro de Génesis. En este análisis que estamos haciendo, la intención es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y estamos detenidos en Génesis. Hemos terminado el capítulo 1, viendo el 6º día de la creación, cuando Dios creó todos los animales terrestres y también creó al hombre. Ahí nos paramos el último día de estudio de esta serie, viendo lo que la Biblia dice del origen del hombre, la creación del hombre, cómo nos hizo Dios. Bueno, ahí estuvimos resaltando, Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Pero hoy vamos a avanzar, vamos a entrar ya al capítulo 2, y el tema de hoy creo que también va a ser muy interesante, porque de hecho es un tema que siempre genera muchas preguntas en la iglesia, y se ha hablado mucho, se ha escrito y se ha predicado, se ha enseñado mucho acerca del día de reposo, el Sabbat. Porque entramos en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, y ahí vamos a leer que Dios al 7º día descansó y estableció que este sería un día de descanso.
Pero antes de meternos ya de lleno en el estudio, voy a leer aquí los hermanos que han escrito en este chat en directo del directo de Facebook. Miriam ha escrito la primera: buenas noches, Miriam, bienvenida. Juan Bermudo: hola Juan, gracia y paz también para ti. Y Benito Merideño también escribió: buenas noches. Luis Romero: buenas noches, bendiciones, pastor y hermanos, dice Luis. Bienvenido, Luis, nos alegramos de verte hoy. Carmen: buenas noches, Carmen, bienvenida. María Luisa: bienvenida, María Luisa, bendiciones también para ti. Paco y Rosario: bendiciones, bona nit, buenas noches. Ana Rita: muchas bendiciones para todos, dice Ana Rita. Pues para ti también, muchas bendiciones. Y Miguel: bendiciones también para ti. Me alegro mucho de veros a todos, bienvenidos. Qué bueno que podamos compartir este tiempo juntos. Hay más hermanos conectados. Un abrazo para todos. Y vamos a leer esos 3 primeros versículos que hemos dicho. Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien, vamos a tocar este tema del sábado, porque el día de descanso, el día de reposo, es tan antiguo como la creación misma. Dios lo estableció en el tiempo de la creación. Cuando Dios creó todas las cosas, Él ya dejó establecido que la semana tendría 7 días y que el día séptimo sería para descansar. Fíjate, ¿eh? Vamos a hablar de todo eso porque hay cosas aquí muy interesantes que ver. Interesantes incluso en ver cómo a través de los tiempos la humanidad ha ratificado lo que Dios estableció en un principio. Y la semana es de 7 días, como Dios la dejó establecida en un principio. Vamos a hablar de todas estas cosas. Y sin duda pues también vamos a tratar de resolver, aunque ya lo hemos estudiado en ocasiones o lo hemos referido, pero es uno de esos temas que de tanto en tanto la gente vuelve a preguntar. ¿Debemos los cristianos guardar el sábado? ¿Por qué los cristianos guardamos el domingo en lugar del sábado? ¿Deberíamos estar guardando el sabbat? ¿Pecamos si no guardamos el sábado? Recuerda que los judíos siguen guardando el sábado, y dentro del cristianismo hay denominaciones o grupos o movimientos o sectas que siguen guardando el sabbat como un día especial, santo. Si no lo guardas pecas. Por ejemplo, la iglesia de los santos de los últimos días, o sea, los que se conocen como los adventistas del séptimo día, pues ellos guardan rigurosamente el sabbat, hasta tal punto que dicen ellos que los que no guardamos el sábado somos unos herejes y estamos condenados para toda la eternidad. Fíjate, ¿no? Entonces, bueno, pues a algunos cristianos quizás les preocupe esto y digan, vaya, pues ¿será así? ¿Tendrán razón los adventistas del séptimo día? Bueno, lo que nos interesa saber es la posición bíblica, no lo que piensen unos u otros, sino que es lo que dice Dios, y eso es lo que vamos a tratar de resolver hoy. Vamos a abrir la Biblia como hacemos siempre y vamos a dejar que sea la Biblia quien nos hable. No prejuicios ni ideas que ya vienen establecidas según denominaciones, fundamentos, enseñanzas. Tratamos de venir siempre a la palabra de Dios en nuestra sencillez, pero buscando la sabiduría de lo alto, dejándonos llevar por el Espíritu Santo. Lo que está claro es que después de que Dios creó todas las cosas, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El ejército se refiere a todos los seres vivos que hay en ellos, también a todas las estrellas, astros y objetos que hay en el universo. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Recuerda que la Biblia habla de 6 días de la creación,
ya dijimos que es un lenguaje que no se refiere a días de 24 horas, aunque para nosotros esto tiene una repercusión y una aplicación en lo que sí que significa la semana, días de 24 horas cada día, pero en el tiempo de la creación Dios utiliza ese lenguaje para hablar de esos tiempos, pero no fueron días de 24 horas, casi con toda seguridad podemos afirmar eso. Digo casi con toda seguridad, o sea que tampoco lo afirmo 100%, porque la verdad es que no lo sabemos. ¿Cuánto duró el primer día? Cuando dice que Dios hizo los cielos y la tierra y separó la luz de las tinieblas. ¿Cuánto duró eso? Ya vimos y lo estudiamos en su día, por eso ahora no lo voy a repetir, claro. Que ahí la expresión día se refiere a un tiempo determinado, pero no específico de unos minutos, de unas horas, de días, ni siquiera de años o siglos, sino que habla de un tiempo, un periodo de tiempo. Entonces, fueron 6 días y el séptimo día, ahí Dios marca 6 periodos de trabajo y el séptimo periodo de trabajo ya no es trabajo, va a ser descanso. Habla de una división de 7 partes. 6 partes para trabajar, 1 para descansar. Al terminar el ciclo vuelve a repetirse 6 días de trabajo, 1 de descanso. Eso es lo que aquí se nos enseña Génesis capítulo 2, justo al terminar la creación. Y reposó el séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y esa palabra, reposó, es la que le da nombre al sábado. Porque hasta aquí, si te has dado cuenta, no dice, y en el sábado Dios descansó. No, porque sábado ya es una traducción para nosotros. La palabra hebrea, que aquí aparece como reposo, esa palabra hebrea es sabat. Porque sabat significa, literalmente, es una palabra hebrea. O sea, existía antes, podríamos decir, a ver si me entiendes, existía antes, podríamos decir, de que la semana quedase establecida y al séptimo día se le llamase sábado. O sea, es una palabra que los hebreos le dan un significado. Esta palabra significa cesar, descansar, quieto, callar, fin, etc. Ahí tiene muchos sinónimos. Entonces aquí aparece la palabra sabat, pero en su sentido de la palabra, descanso, reposo. El séptimo día Dios reposó. El concepto séptimo día es una forma para llamar a los días de la semana. Primer día, segundo día, tercer día, seguro que lo has visto, Génesis capítulo 1, el relato de la creación. Ahí no dice y fue el lunes, y fue el martes, no, ese es el concepto para la semana, para nosotros los occidentales. Pero en el Génesis no se habla de lunes, martes, miércoles. De hecho, estos nombres no aparecen hasta el Imperio de Roma. Aquí se está utilizando el concepto de días, como os he dicho, periodos que determinan un tiempo específico. Se habla de 6 periodos de trabajo y un séptimo periodo de descanso. Eso es lo que ahí se establece. Entonces, aquí se habla de que el séptimo día es para descansar. Eso es lo que ahí dice. Nosotros en el castellano, al día de la semana le llamamos sábado, y este nombre viene del latín, sabbatum, y sabbatum a la vez viene del griego, sabatón, y sabatón del griego a la vez viene del hebreo, sabbat. Entonces el día de la semana al que nosotros llamamos sábado es el origen, para los hebreos, del sabbat, es el origen de lo que Dios establece cuando dijo el séptimo día reposó. Eso es lo que significa en hebreo la palabra sabbat, reposó. Entonces Dios más adelante a su pueblo, cuando le da las leyes, aquí ya queda establecido el principio. Las leyes después van a ratificar y van a ordenar todas estas ideas. Dices, hasta que Dios no le da las leyes en los tiempos de Moisés, las personas que vivían en el mundo no tenían leyes, sí.
solo que Dios tenía esas leyes escritas en el corazón de ellos. Ya llegaremos un poquito más adelante, cuando vemos que Caín mató a Abel, y no estaba escrito en la ley no matarás, pero evidentemente Caín sabía que lo que había hecho estaba mal, era un pecado. Y por eso cuando Dios le pregunta, sale con evasivas, y por eso Dios lo castiga. Entonces, la ley del sábado quedará establecida en Éxodo capítulo 20, está dentro de los 10 mandamientos, así que es una norma importante, es una ley. Dios establece que un día a la semana se tiene que descansar, sí o sí. Queda establecido en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10. Entre los 10 mandamientos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahí queda establecido el día sábado. Es un día de descanso para todos, inclusive los animales. Recuerda que el otro día, cuando hablábamos de cuando Dios creó a los animales, también Dios estableció leyes para defender y proteger a los animales. Entonces, nota que es importante, está dentro de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos vendría a ser un resumen de toda la ley, porque toda la ley que Dios le da a su pueblo consta de más de 2000 mandamientos y preceptos. Pero todo eso lo podríamos resumir en 10 mandamientos especiales. Y a la vez toda la ley y los profetas, incluidos los 10 mandamientos, se podrían resumir en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Así dijo Jesús. Entonces nota, los 10 mandamientos. El mandamiento número 1, si ves desde el principio de este capítulo 20, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento número 1 en el versículo 3. El segundo mandamiento está en el versículo siguiente, en el 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí? Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente tal. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día reposarás. Y después ya vienen los demás: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, etcétera, etcétera. Quizás algunos de vosotros que venís de un contexto católico, os enseñaran los mandamientos de otra forma. ¿Cómo? Omitiendo el segundo. Lo que hicieron fue dividir el primer mandamiento en 2, dan 2 explicaciones distintas, pero lo que yo os he leído está en las Biblias católicas, ¿eh? No es que nuestra Biblia protestante está falsificada, no. Estos son los textos tal como los judíos los tienen en la Torá, y esto está en la Biblia de Jerusalén, en la Nácar Colunga, en cualquier Biblia católica. Creo que fue Benito, ¿no? Benito, nos contaste una vez que cuando una vez Benito fue monaguillo en la Iglesia Católica Apostólica Romana, y una vez miró ahí en la Biblia dice que el sacerdote había tachado este mandamiento, estos 2 versículos. Bueno, pues cada uno puede hacer lo que quiera. La Biblia en Apocalipsis advierte que no añadas ni quites nada. En Deuteronomio 4 advierte: no añadas ni quites nada. Y la advertencia está con maldición incluida, o sea que cada uno sabrá lo que hace delante de Dios. No nos tenemos que dar explicaciones los hombres unos a otros, las explicaciones van para Dios. Entonces es un mandamiento importante, guardar el día de reposo. Queda instituido.
Después, más adelante, cuando el Levítico, Moisés vuelve a establecer, Dios le da la ley a Moisés y ahí sí que se explica toda. Los 10 mandamientos es como un resumen, pero el Levítico ya se entra en detalle en todas las leyes que tenían que ver con la dietética, con las liturgias, las leyes ceremoniales. Todo se explica aquí mucho más ampliamente en Levítico. Y aquí en Levítico pues se vuelve a hablar, se vuelve a establecer, se vuelve a recordar y a decir que el sábado, el día de reposo, es día sagrado para Dios. En Números lo hemos visto en los 10 mandamientos, y si miras un poquito más para adelante, en Éxodo 31:14, ahí Dios les vuelve a insistir, como repetidas veces va a aparecer esto. Pero bueno, solo te leo otro texto, este de Éxodo 31:14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros el que lo profanare. Respetemos las comas, repito. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Fíjate que Dios considera que es un asunto muy grave no guardar el día de reposo. Bien, hasta ahí quiero que te fijes en un detalle. Dios ha dicho, 6 días trabajarás y 1 descansarás. Este es el día de reposo. Pero, ¿dónde está la enseñanza aquí? En que tenemos una semana que el primer día se llama lunes, el segundo martes, el tercero miércoles, así. Y el día sábado, que es uno de esos días de la semana, ese día tienes que descansar. ¿Ese día no puede ser otro? Esa es la pregunta. O sea, ¿el orden de los 7 días se puede alterar? ¿O el mandamiento 6 días trabajarás y el séptimo, la Biblia, te has dado cuenta que lo haga referencia a que tiene que ser en este orden exclusivo, específico? Bueno, vamos a ir hablando más de todo eso. También quiero resaltarte otra cosa. Este día sábado no era un día llamado a la adoración y a la reunión en cuanto a la religiosidad. No, nota que la ley establece en un principio que el sábado es para descansar. No se le aplica en el mandamiento añadido y os tengáis que reunir y tenéis que adorar y tendréis que hacer culto y tendréis que hacer... No, eso no está en el mandamiento. En lo original, al principio, cuando se establece el Sabbat, en el mandamiento no se está instituyendo que ese día sea un día de adoración, sino que se establece un día de descanso. Fueron los judíos los que posteriormente van a adoptar este día como un día para reunirse y adorar. En el etnos judío, el tratado que habla de normas, costumbres y todo esto, en el etnos judío, en el etos judío, se establece como una señal ese día de relación entre Dios y su pueblo. Pero originalmente en el mandamiento que Dios da no está establecido que este día tenéis obligado a entrar en comunión conmigo. No, eso es para todos los días. La adoración, el culto, la relación con Dios es para todos los días. Claro, por lógica, si un día estás descansando y no trabajas, por lógica tienes más tiempo para poderlo dedicar a Dios. Es un principio de cómo administramos y qué hacemos, cómo administramos el tiempo del día de reposo. Pero no es que esté ahí establecido este principio, que es bueno, sí, claro. Es una buena oportunidad para aprovechar y tener comunión y relación con Dios. Bien, iremos comentando cosas. Estaba leyendo ahí los comentarios que ponéis. Nancy decía, y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Muy bien, está citando a Jesús. Seguramente hoy no nos va a dar tiempo a hablar de todo lo que tenemos que hablar del día de reposo. Hoy nos vamos a tomar el tiempo necesario para desarrollar completamente. Y el próximo día que estudiemos esto, veremos
cómo consideraba y cómo administró Jesús el día de reposo. Pero hoy vamos a estar así hablando de otras cuestiones sobre este día. La pregunta es entonces para nosotros, mira cómo lo voy a preguntar, escucha bien para que me podáis responder a la pregunta que os voy a hacer. Espero que me respondáis algunos. ¿Preparados? ¿Estamos guardando los cristianos el día de reposo? Esa es la pregunta que quiero que me respondáis. ¿Qué creéis? ¿Estamos guardando los cristianos el día de reposo? Bien, dejé ahí unos segunditos mientras bebía un poco de infusión para ver si algunos están respondiendo. Ya aparece alguna pregunta. Unos han dicho no, otros han dicho sí. Bien, voy a repetir la pregunta. ¿Estamos los cristianos guardando el día de reposo? No he preguntado, ¿estamos los cristianos guardando el Sabbat? No he preguntado eso, porque veo que quizás no me estáis siguiendo en la pregunta, os confunde la pregunta, porque algunos dicen sí, otros dicen no, y otros dicen algunos sí, otros no. He preguntado, ¿estamos los cristianos guardando el día de reposo que Dios estableció en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3? No pregunté si estamos guardando el Sabbat judío. Son dos preguntas distintas. Y la respuesta es sí, los cristianos estamos respetando el día de reposo. O sea, los cristianos guardamos el día de reposo, porque estamos haciendo lo que Dios dijo, o no hacemos lo que Dios dijo. A ver, pregunto. Dios dijo, 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Ahora yo pregunto, ¿estamos obedeciendo eso? ¿Trabajamos 6 días y descansamos 1? ¿Sí o no? En principio sí, a no ser que un cristiano por ahí tenga un negocio y no descansa ni un día y trabaja 7, pero es por ley. Resulta que en los países occidentales en los que vivimos, por norma, se sigue este principio. Imagínate, lo que Dios estableció lo respetan los hombres, hasta aquellos que no creen en Dios. Entonces, sí estamos obedeciendo el mandato. Espero que me estéis entendiendo lo que quiero transmitir. Los judíos establecen, según el calendario judío, el primer día de la semana es nuestro equivalente a domingo. ¿Sí? El segundo día del calendario judío es nuestro equivalente a martes, y así, hasta que llegan al 7º día. El 7º día para ellos es el Sabbat, el sábado, que recibe ese nombre, como hemos dicho, de la traducción al castellano sábado, de la traducción de la palabra hebrea Sabbat, que significa descanso. O sea, ellos, cuando dicen Sabbat, están diciendo descanso. Es el día de descanso. El primer día de la semana, para ellos, ¿cómo lo llaman los judíos al primer día de la semana? ¿Domingo? No, lo llaman así, primer día de la semana. El lunes, ¿cómo lo llaman? Así, segundo día de la semana. Y el 7º día no lo llaman 7º día de la semana, aunque para ellos cuenta así, el 7º día de la semana. ¿Y cuál es el 7º día de la semana? El reposo. Eso es el lenguaje judío, el Sabbat. Entonces, nosotros, los cristianos, guardamos el mandamiento de Dios. Trabajamos 6 días y el 7º lo guardamos. Y no estoy especificando qué día guardas. ¿Por qué? Mira, Elizabeth dice, a veces los trabajos lo impiden. De pronto Juan dice, sí que lo hacemos, si yo trabajo el domingo, lo hago un lunes. Hago ese día de reposo. Ahí está, ahí es a donde voy. Yo trabajé muchos años en una pastelería y trabajaba de martes a domingo y descansaba el lunes. Pero prácticamente en todos los oficios, en todas las profesiones, mínimo se descansa un día a la semana. Digo mínimo, porque lo que ha pasado
por ley o por norma general, es que no es que hemos quitado el día de reposo, no, es que lo hemos ampliado. Porque ahora hablamos de fin de semana, y fin de semana son 2 días, sábado y domingo. Pero eso no ha sido siempre así, ¿eh? El tener 2 días de descanso es algo bastante reciente en estos países. En España es bastante reciente. Cuando yo era un niño pequeño, tengo 55 años, en la mayoría de empresas se trabajaba de lunes a sábado. ¿Os acordáis algunos de eso? Los que tenéis más edad que yo. Poco a poco se fue estableciendo el reducir la jornada laboral. De hecho, si sabéis, la intención es reducirla más todavía. Ya hay empresas que trabajan hasta la mitad del viernes y el viernes ya la mitad trabajan. Entonces, ese día de descanso, todos lo contemplamos, todos. Por lo tanto, estamos obedeciendo lo que Dios estableció. El mandamiento es este: 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Mira, eso es fariseísmo, es hipocresía, es falta de entendimiento. Decir, no, es que tiene que ser el sábado a la fuerza porque lo establecieron los judíos. Yo pregunto, ¿fue Dios quien estableció el Sabbat? ¿Me estoy explicando? Dios establece que trabajes 6 días y descanses 1. El calendario judío le da nombre al día al 7º día, le da nombre y le llama sábado, porque significa en hebreo reposo, Sabbat. Pero la pregunta es, ¿y podemos mover el día de reposo de sitio? Que no, en lugar del sábado que sea el domingo, o en lugar del domingo que sea el lunes. Ahora tú ponte en la posición de Dios. ¿Conoces al Dios de la Biblia? Ese Dios sabio, coherente, con principios, con amor, con una lógica aplastante en todas las cosas. O sea, Dios tiene lógica. No es que esto es blanco porque yo lo digo y tú miras y lo ves negro y dices, bueno, pero si Dios dice que es blanco. No, la lógica de Dios se fundamenta en las leyes que Él ha establecido. Entonces, ahora tú te imaginas en el lugar de Dios y tú le dices, Señor, yo es que por mi trabajo no puedo descansar el sábado. Yo por mi trabajo tengo que descansar el lunes, porque mi jefe me obliga a trabajar de martes a domingo. Es una profesión. Ahora imagínate, Juan Vázquez trabaja de camarero, pero ahora imagínate una persona que trabaja en un hospital, por ejemplo, y le hacen que trabaje el domingo. Algún religioso de estos fariseos que hay diría, no, claro, pero los trabajos de domingo son trabajos mundanos del mundo, no sé qué. Vale, lo que tú quieras. Pero ahora, y uno que trabaja en un hospital, por ejemplo, o uno que trabaja de bombero, ahora imagínate que es un bombero cristiano, y resulta que hay un incendio en sábado o en domingo, y él dice, no, yo es que los sábados y los domingos no hago nada. Y todos sus compañeros se van a apagar el incendio, es un incendio grave, hay vidas en juego, vidas humanas en juego. ¿Tú crees que un cristiano que dice, hoy es sábado, hoy es domingo, hay un incendio, vámonos, ya descansaré mañana el lunes? ¿Tú crees que Dios desde los cielos le dice, oh, qué pecado más grande has cometido? En lugar de descansar el sábado, vas a descansar el lunes. Estás ofendiéndome porque en vez de descansar el domingo vas a descansar el lunes. ¿Tú crees que Dios es así? Si lo crees, tienes un problema parecido al que tenían los fariseos y estos con los que Jesús se enfrentó. De ahí, ya lo hablaremos el próximo día, pero que Nancy estaba citando el principio que Jesús estableció. Jesús dijo que el sábado fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. O sea, Dios estaba justificando no solamente, imagínate lo que voy a decir, Cristo estaba justificando no solamente el hecho de que 6 días descansas y el 7º, 6 días, me ha traicionado el subconsciente, eso sería lo ideal, 6 días descansando, ¿no? 6 días trabajas y el 7º descansas. Y da igual el día que descanses, pero sigue este principio, trabaja 6, descansa 1. Pero no solo eso, es que Jesús estaba justificando que si tu día de descanso
hay una urgencia, hay una necesidad más grande, entonces tienes libertad delante de Dios para trabajar ese día. Eso es lo que Cristo estableció. Pero ¿dónde está el fariseísmo? En no entender el orden que Dios establece, no entender el principio del amor, no entender el carácter de Dios. No lo entendían. Cogían los mandamientos de Dios y los convertían en puros rituales supersticiosos y cuidado, porque en el cristianismo también pasa eso. No estamos juzgando a los judíos, no, juzgamos las obras, los frutos, las acciones, y aún nos lo aplicamos a nosotros mismos, nos consideramos a nosotros mismos, porque a veces nos podemos encontrar cayendo en los mismos errores. Entonces, aquí se trata de aprender, no de señalar al que se equivoca aquí o falla allá o no sé. Dios establece un día de descanso después de trabajar 6. Dios no dijo, y tiene que ser en este orden. No, el orden lo hemos establecido nosotros según el calendario. La semana tiene 7 días. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tiene 7 días la semana? Un año son 365 días. Cada 4 años es un año bisiesto, tiene 366 días. ¿Por qué? ¿Te has preguntado alguna vez por qué precisamente las semanas tienen que tener 7 días? ¿Por qué no podrían tener 5, 6, 8, 9, 10, 12? ¿Por qué? Por ejemplo, si las semanas tuviesen 8 días, el año, en lugar de 54 semanas, tendría 45 semanas. Seguiríamos teniendo un año de 365 días, porque al final el año es un tiempo que tiene que ver, está basado en una cuestión astronómica, porque es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa al Sol. Entonces se entiende que eso está así establecido, y que si medimos el tiempo de esa forma es porque eso es lo que tarda la Tierra, es una cuestión astronómica. Pero el año son 365 días, de ahí a dividir esos días de otras formas, porque no se hubiese podido dividir en 8 días, a lo mejor. ¿Qué te parecerían semanas de 8 días? Alguno diría, no, porque entonces eso significa trabajar 7 y descansar 1, el octavo, ¿no? Bueno, ¿por qué las semanas tienen 7 días? Si tú buscas en internet información sobre esto, pues vas a ver que los historiadores hablan de que el calendario actual que en Occidente utilizamos es un calendario que establecieron los romanos. Los romanos inventan el calendario así como lo tenemos hoy en día, pero también bajo la influencia de otros pueblos más antiguos como Mesopotamia, y te van a explicar todo así. Pero la verdad es que hay falta de información. Algunos de estos historiadores están omitiendo una parte importante de la información. Y es que nuestras semanas tienen 7 días porque Dios lo estableció así. Esa es la respuesta. La semana se remonta a los orígenes del ser humano. Y la historia lo corrobora. La historia demuestra que eso es así. Se puede rastrear la semana con 7 días hasta tiempos inmemorables. Aparecen en documentos, en escritos. O sea, es tan antiguo como la escritura, la semana de 7 días, porque en los escritos más antiguos aparece el concepto de 7 días como semana, así como calendario, quiero decir. No solo el pueblo hebreo, porque dices, claro, los hebreos sí, porque ellos creen en la Torá, el Pentateuco, y en Génesis establece, sí, pero la prueba de que Génesis cuenta la verdad de cómo ocurrió todo es que los otros pueblos que no son hebreos, como Babilonia, India, Persia, Roma, etc., adoptaron la semana con 7 días antes de que el cristianismo lo estableciera, o no por la influencia hebrea, sino porque
prácticamente todas las naciones antiguas, todos los pueblos antiguos, utilizaban este sistema. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacaron? Los historiadores no tienen una explicación. Los historiadores que dejan la Biblia al margen, me refiero. No tienen una explicación. Simplemente dicen que no se sabe, que la semana es tan antigua como la escritura. Los documentos más antiguos ya hacen referencia a las semanas. Y el calendario, como lo tenemos ahora, pues los historiadores te van a decir que es de origen de los romanos, bajo la influencia de Mesopotamia. Te lo van a explicar así. Esa es la explicación. Pero la explicación nos la está dando la Biblia. ¿De dónde lo sacaron esos pueblos tan antiguos? Dios lo estableció de esa forma. ¿Y por qué? Porque otra pregunta tengo. Ya que esto es algo que Dios establece y el mundo es incrédulo, y por lo tanto muchas veces el mundo se empeña en negar las cosas de Dios, ¿por qué con el paso del tiempo no lo cambiaron? Y ahora resulta que existen pueblos por ahí, hay una parte del mundo que tengan semanas de 10 días y otra parte del mundo que tienen semanas de 5 días. ¿Y por qué en general seguimos teniendo las semanas de 7 días? ¿Por qué? Bueno, porque también en la cuestión de la semana también esto es una cuestión astronómica, ya que los romanos, por ejemplo, cuando establecen el calendario en 7 días, no están pensando siempre se ha hecho así, o no están pensando Dios lo mandó, o no están pensando los hebreos lo hacen de esta manera, no. Se están fundamentando en un principio astronómico y se basaron en que la luna las fases de la luna duran 7 días. Cada fase de la luna dura 7 días. Entonces, en eso se han basado. De ahí, para responder la pregunta que Nancy ha hecho, ¿y por qué 12 meses? Bueno, 12 meses viene obligadamente por la división de semanas, porque la luna, cada fase de la luna son 7 días, 4 fases lunares, 4 semanas. Tenemos una división, un mes. Y así seguimos con las divisiones hasta los 12 meses, que tiene un año. Quiero decir con eso, te quiero llamar la atención con esto, de que otra vez más vemos que la Biblia tiene razón. La Biblia se fundamenta en una cuestión de fe, pero la Biblia está llena de fundamentos científicos. O mejor dicho, la ciencia estableció leyes y fundamentos en lo que la Biblia había establecido ya. La Biblia establece semanas de 7 días y todo esto tiene un fundamento. ¿Cómo podía saber Moisés todo lo de las fases de la luna? ¿Cómo podía Moisés, cuando escribió el Génesis y dijo 6 días trabajarás, el séptimo descansarás? Es Moisés, cuando escribe el Génesis, es el que establece la semana de 7 días. ¿Cómo podía saber Moisés que un año son 365 días y las fases lunares son así, de ahí sacamos las semanas y de ahí los meses? ¿Y cómo podía Moisés saber todo eso? Moisés escribió lo que el Espíritu Santo le dijo que hiciese. ¿Cómo podía saber Moisés que las especies animales tienen género, tienen especie, cada uno según su especie, cada uno según su género, que si las plantas? ¿Cómo podía saber todo eso? ¿Cómo sabía Isaías que la tierra es redonda? ¿Cómo sabía? Y así podríamos ir dando tantos detalles que hay en la Biblia que apuntan a... ¿Cómo podía saber lo que hablábamos el último día? ¿Cómo podía saber Moisés que el cuerpo humano tiene los mismos elementos que el polvo de la tierra? Si hasta una época muy, muy, muy reciente la ciencia no ha podido decir el cuerpo humano está formado de fósforo, magnesio, calcio, hidrógeno, oxígeno, etc. Bueno, porque la Biblia es la palabra de Dios y tiene toda esa autoridad. Tiene la autoridad total de que todo lo que dice es verdadero. Entonces, la semana autentifica la Biblia una vez más, y los nombres de la semana, ¿por qué se llama lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? ¿Por qué se llama así? Bueno, ya lo hemos dicho, esto viene del calendario romano, es Roma la que le da esos nombres,
y no todo el mundo tiene los mismos nombres. Por ejemplo, griegos, árabes, hebreos, incluso hoy en día naciones como Brasil o Portugal. Por aquí tenemos a Ana Rita, me puede confirmar si digo la verdad. En todas estas culturas, pueblos, países, no se habla lunes, martes, miércoles, se habla de primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. Así, más fácil. ¿Para qué nos vamos a complicar poniéndole nombres, no? ¿Qué día es hoy? El primer día de la semana. Cuando tú te vas a Portugal, pues te lo dicen así. Es la primera feria de la semana. El primer día de la semana. Así se menciona en otras culturas. Fue el calendario romano el que le puso los nombres. Lunes viene por la luna. O sea, cada día de la semana recibe el nombre de un astro. Y los nombres de los astros, a su vez, recibieron sus nombres de los dioses de la mitología, primero griega, después romana. Entonces, lunes viene de la luna, nuestro satélite, y tiene que ver con la diosa de la luna. Para los griegos era Selene. El martes es el nombre del planeta Marte, y el nombre de Marte viene del dios de la guerra. Para los griegos era Ares, el dios de la guerra. Los romanos Marte. El miércoles viene de Mercurio. Mercurio es el planeta más cercano al Sol y recibió su nombre del dios Mercurio, que era el dios de los comerciantes y era el mensajero de los dioses. Mercurio era el mensajero de los dioses. Para los griegos es Hermes, el dios Hermes. Jueves recibe su nombre del planeta Júpiter, y Júpiter es el principal dios, es el padre de todos los dioses. Para los griegos es Zeus. Viernes recibió su nombre del planeta Venus. Venus era la diosa de la belleza y del amor. Para los griegos es Afrodita, que se menciona en la Biblia. Era en Éfeso, estaba el templo a la diosa Afrodita. El sábado, como hemos dicho, el término proviene del término hebreo Sabbat, que viene a su vez del término griego y a su vez del término latín. La palabra sábado viene del Sabbat, la palabra hebrea Sabbat. Pero para los romanos, el sábado era Saturno. Ahí a veces ha habido confusión, ¿no? Porque de pronto alguien ha dicho, no, el sábado recibió su nombre del planeta Saturno, y otro dice, no, pero recibió su nombre del Sabbat, y se pelean por ello. No, es que los dos tienen razón. O sea, para los romanos el sábado era Saturno, porque Saturno recibió el nombre de Saturno. Saturno era el dios del tiempo. Para los griegos era Cronos, el dios del tiempo. Pero el término castellano Sabbat se parece, claro, Saturno, sábado se parece, por eso algunos se han confundido y han dicho, no, Sabbat es Saturno. No, Sabbat es de la palabra hebrea sábado, pero para los romanos el sábado era Saturno, que era el dios del tiempo. Y el domingo es una palabra, viene del latín, deriva del latín Dominus dies, de ahí se traduce ahora al castellano la palabra domingo. Dominus dies significa literalmente el día del Señor. Para los romanos, en el calendario, antes de el emperador Constantino, que es el que va a establecer el cambio de nombre del domingo, para los romanos el domingo era el día del sol, porque el dios Sol, Mitra, era un dios muy importante. Constantino cuenta la historia que adoraba a Mitra, el dios Sol, y Constantino empieza a simpatizar con el cristianismo. Cuenta la historia que la madre de Constantino y después su esposa se hacen cristianas, y Constantino simpatiza. No sabemos bien si llegó a ser cristiano o no, a pesar de que establece la ley de que el cristianismo se convertirá en la religión oficial del imperio. Entonces,
Constantino cuenta la historia que tuvo un sueño que Dios le reveló, que dejase de adorar a Mitra, el dios Sol, y que cambiase el nombre del domingo, de ser el día del sol, a ser el domingo, Dominus Dies. Y entonces así se cambia el nombre. Y tenemos la semana establecida hasta nuestros días en los países occidentales, la mayoría de los países de Occidente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Nosotros decimos que el primer día de la semana es el lunes porque el cristianismo desbanca al Sabbat para establecer el Dominus Dies como el séptimo día de la semana. Hablaremos un poquito más de todo eso, vamos a ir avanzando. Es un tema que veo que está generando muchos comentarios y eso. Yo después me los leo todos más detenidamente, pero ahí está todo eso. No tiene más trascendencia, o sea, estamos rodeados de costumbres que tienen que ver con un fundamento pagano. Tú vas a encontrar una predicación que yo hice hace unos años, pero está en nuestro canal de YouTube. Es una predicación que respondía a la pregunta sobre si está bien que los cristianos celebren la Navidad, porque dentro del cristianismo hay voces críticas de que la Navidad no tiene una base para poder ser celebrada, porque seguro que no es el 25 de diciembre el día que nació Jesús. Es una fiesta rodeada de paganismo. El origen es que el 25 de diciembre era una fiesta pagana y la Iglesia, como hizo con otras muchas fiestas, cambió. A partir de ahora, ahí está el origen que yo citaba en Constantino, en el Imperio Romano, el cambiar unas fiestas por otras. Claro, cuando la gente está acostumbrada a que este día es festivo, no le quites la fiesta. Simplemente cámbiale el motivo de la fiesta. Eso es lo que la Iglesia hacía. Entonces, algunos cristianos dicen, no deberíamos celebrar la Navidad porque... Entonces yo di una predicación justificando el que sí debemos celebrarla, porque lo que celebramos es el nacimiento de Jesús. Y no es un argumento de peso decir es que su origen es pagano, porque se cambió el día. No, el origen del día sí, pero lo que celebramos no, celebramos el nacimiento de Jesús. Y como no sabemos el día exacto, pues da igual que lo celebres el 25 de diciembre como el 4 de marzo, es igual. La cuestión era establecer un día. Es más, el argumento aún tiene más fuerza porque el nacimiento de Cristo venció a la fiesta del dios Marte que se celebraba antes. Entonces, Cristo tuvo su victoria sobre el paganismo. Y por otra parte, si tuviésemos que desechar eso por este principio, pues ahí tienes. Nuestra semana tiene el mismo origen pagano. Lunes, la luna, martes, el martes, Marte, miércoles, Mercurio, etc. Y no solo eso, es que hay un montón de cosas que hacemos, incluso los cristianos tienen un origen pagano. Pero la cuestión no es cuál fue su origen, la cuestión es el significado que tú le das, eso es lo que importa. Entonces, bueno, pues no tiene más trascendencia. No, cuando tú digas el martes, el miércoles, no estás evocando dioses de la mitología, estás refiriéndote a lo que para ti significa ese nombre, que son los días de la semana, ni más ni menos. Entonces, escoger un día del Señor para hacer el culto, tener nuestro culto semanal, etcétera, no está establecido en la Biblia. No sé si te habías dado cuenta o lo habías pensado eso. No vas a encontrar en ningún sitio de la Biblia que haya un mandamiento, ni en el Nuevo Testamento, que diga que queda establecido y que Dios manda que establezcamos el día del Señor para que los cristianos lo usemos para celebrar nuestros cultos, etc. Eso no está en la Biblia. El domingo, el día del Señor, quedó establecido por el Imperio Romano en el año 300 y pico. Ahí se establece
el domingo como el día del Señor, desbancando, ya venía desbancado por la tradición, pero desbancando al Sabbat judío. Ya hemos dicho antes que tenemos que guardar el sábado, o sería mejor el domingo, o los cristianos. Bueno, ya hemos dicho que mira, ni el sábado ni el domingo, da igual. El mandamiento es que trabajes 6 días y descanses 1, ese es el mandamiento. Si es lunes, si es sábado, si es domingo, es una cuestión práctica. Si donde tú vives, por norma general, la ley ha establecido de lunes a sábado y el 7º día es el domingo y tú descansas, está bien así. ¿Que te vas a vivir a Israel y te toca descansar el sábado? Ningún problema, descansas el sábado. ¿Que te vas a un pueblo que dominan allí los adventistas del 7º día y dicen, no, aquí seguimos guardando el sábado? Pues que por tu trabajo tienes que descansar el lunes o el miércoles o cuando te dan el turno de descanso. Descansa cuando quieras, pero descansa. Ese es el mandamiento. Esa es la cuestión. Ese es el principio que Dios ha establecido. Pero recuerda, el mandamiento es para que descanses. Porque la pregunta es, y ahora vuelvo a hacer una pregunta para que me respondáis. Y estas preguntas las hago no para ver si os equivocáis, sino para demostrar que a veces entre el propio pueblo cristiano existe confusión. Cuando antes os pregunté, ¿los cristianos descansamos el día de reposo? ¿Descansamos un día de reposo? Y ahí había mucha confusión. Y la respuesta es sí. Sea que descanses el sábado, sea que descanses el domingo, o el lunes u otro día, estás descansando un día de reposo. Porque es que la ley laboral de los países en los que estamos hablando, pues exige que haya descansos después de periodos de trabajo. Y lo normal, el principio básico es ese: 6 días de trabajo, 1 de descanso. En muchos sitios, 5 días de trabajo, 2 de descanso. En otros lugares de trabajo se han adoptado sistemas distintos. No voy a entrar en el debate si eso es aceptable, si no, si es mejor o peor, pero hay periodos de trabajo que a lo mejor son 2 semanas de trabajo, 2 semanas de descanso. Por el tipo de trabajo. Conocí a una persona que tenía que ir a la plataforma petrolífera a trabajar. Bueno, algunos le conocéis, estaba ahí en la iglesia, ¿no? Y entonces, claro, eran semanas, se iba 2 semanas, volvía, descansaba 2 semanas. Según qué trabajo, la cuestión es que el principio que Dios estableció, el ser humano lo respeta. Fíjate. Aunque algunos no creen en Dios, pero respetan lo que Dios estableció. Lo que Dios establece es que trabajes y descanses, no trabajes siempre, descansa. Y los cristianos obedecemos. Entonces tengo otra pregunta. ¿Los primeros cristianos en los Hechos de los Apóstoles, cuándo se reunían? Esa es la pregunta. A ver qué me respondéis. Los primeros cristianos, ¿cuándo se reunían? Seguro que algunos ya estáis escribiendo por ahí. Algunos no, se lo están pensando todavía. Bueno, yo voy a ir respondiendo ya. Y para responder dejaremos que sea la Biblia la que nos responda. Así que vámonos al libro de Hechos, que es donde se nos cuenta la vida de los primeros cristianos. Y vamos a leer 2 versículos de Hechos capítulo 2. De momento no me sale ningún comentario, creo que se lo están pensando todos. ¿Cuándo se reunían los primeros cristianos? Bien, si alguno ha dicho el sábado, tiene razón. Si alguno ha dicho el domingo, tiene razón. Si alguno ha dicho el jueves, tiene razón. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando los cristianos se reunían en Hechos, hacían lo mismo que
que nosotros hacemos cuando nos reunimos los domingos en nuestro culto. Dice que tenían comunión unos con otros, que partían el pan, la Santa Cena, que había, esa comunión se manifestaba en comidas que hacían juntos, alababan a Dios, había alabanza, había obra social, ayudaban a las necesidades del pueblo. En el capítulo 4 se amplía un poco más lo que hacían. Allí también dice que escudriñaban las Escrituras, la doctrina de los apóstoles, las oraciones. Hacían lo mismo que nosotros los domingos, pero ellos lo hacían todos los días. ¿Lo has escuchado? Y perseveraban unánimes cada día, en el templo, por las casas. En un principio fue en el templo. ¿Por qué? Porque era la costumbre. Inmediatamente después de los primeros capítulos de Hechos, dejan de usar el templo, por una cuestión práctica. Y cuando iban al templo no era para hacer lo mismo que hacían en el Antiguo Testamento. Lo estuvimos estudiando en nuestra serie de los martes. Se iban al templo a reunirse, pero se reunían en los atrios, que eran grandes espacios que había en las afueras del edificio físico del templo, y en esos atrios se reunían y dice que alababan a Dios, oraban y predicaban la palabra a mucha gente que había por allí, hasta que los sacerdotes no lo permitieron, les amenazaron, les azotaron, los persiguieron y ellos dejaron de usar el templo. Las casas siguieron usándolas. Justo el martes pasado estábamos viendo a muchos hermanos juntos en la casa de la madre de Juan Marcos orando. Entonces los creyentes se reunían donde podían, en las casas, en espacios públicos, en la naturaleza, en el campo, en las catacumbas romanas. La historia nos va a explicar que también se hicieron reuniones en las catacumbas. Las catacumbas en Roma es un laberinto de cientos de kilómetros bajo tierra. Entonces, bueno, era un sitio para esconderse. Igual no era muy agradable, era un lugar donde se enterraban cadáveres, pero estaban escondiéndose, estaban protegidos. Entonces, la pregunta, ¿cuándo se reunían los cristianos? Es cada día. No tenían un día especial para reunirse. O sea, no es como hoy. Se reunían un día, el domingo, y el resto de días no había reuniones. O, como algunas iglesias, se reunían el domingo y el martes reunión de oración, o el miércoles. O se reunían algunas iglesias el sábado y el domingo y el lunes, o el martes o el jueves. No hacían eso. Se reunían cada día, cada día, cada día, cada día de la semana se estaban reuniendo. Dicho de otra forma, al principio de la Iglesia no hubo un énfasis en ningún día en particular. No lo vas a encontrar en la Biblia en ninguna parte. No hay un énfasis de que nos tenemos que seguir reuniendo el sábado porque es nuestra tradición judía. No, no lo hacían. Ni siquiera el domingo tiene un énfasis especial porque el domingo se cita 2 veces en el Nuevo Testamento. Quizás en el sentido de sí, sustituir el sábado por el domingo como un día de descanso, un día de reposo. Y a su vez, por una cuestión práctica, como antes decíamos, se empieza a utilizar ese día pues como un día adecuado para reunirse. ¿Por qué? Porque si no tenemos otras obligaciones, nos podemos reunir. Las reuniones de la iglesia de cada día tenían que ocurrir en esos momentos del día cuando la gente ya no tenía que trabajar, posiblemente por las noches. Cuando vemos a los creyentes reunidos en la casa de la madre de Juan Marcos, era por la noche. Estaban ahí reunidos orando. Buscaban el momento cuando pudieran. Claro, el domingo no trabajamos, cualquier momento era bueno, probablemente casi todo el día debían estar reunidos. Pero no vas a encontrar énfasis en decir, no, los creyentes se reunían todos los días, pero especialmente el sábado. No, no lo dice eso. Para ellos era igual, el lunes que el martes, que el miércoles, que el jueves, que el sábado. No voy a decir les era igual el domingo. El domingo tenía un sentido ahora especial para ellos porque era el día que Jesús resucitó. Y quieras que no, era imposible dejar de pensar que este día es un día especial. Pero no en el sentido de reunirse,
Para ellos todos los días eran especiales para reunirse, todos los días eran importantes. Sí que es cierto que alguno dirá, pero mira, ahí está Pedro o ahí está Pablo, sobre todo Pablo, Bernabé, los que con él iban, que iban a la sinagoga el Sabbat para predicar el Evangelio. Sí, pero no porque fuera sábado, sino porque en la sinagoga estaban los judíos y ellos necesitaban escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces ellos iban a la sinagoga el sábado. ¿Por qué? Porque ahí estaban los judíos reunidos el sábado. O sea, ellos iban el sábado a predicarles condicionados por ellos, por los judíos, no, pero no porque los cristianos guardasen el sábado. No lo guardaban en el sentido de liturgia religiosa. Si la ley establecía en las tierras bíblicas que dejamos de trabajar el sábado, ellos dejaban de trabajar el sábado. Pero dejando de trabajar el sábado, para los cristianos el día especial es el domingo. Y es el Imperio Romano el que cambia y dice ya el sábado no, ahora es el domingo, el día de descanso. El calendario judío lo deja establecido así. Me estoy explicando, no sé si estamos comprendiendo, pero estamos estableciendo principios fundamentales. No es la guerra si el sábado, si el domingo, esa no es la guerra. Otro día vamos a seguir hablando de todo esto, porque no es solamente una cuestión de saber si el sábado o no. No, es que son principios espirituales que se aplican en un montón de otras cosas en nuestra vida. O sea, o somos como los fariseos, que exaltaban la ley en perjuicio de la persona, o entendemos los principios por los cuales Dios estableció según qué leyes. Es una cuestión bíblica. Dios no está haciendo énfasis en este día del calendario, no, está haciendo énfasis 6 días trabaja y 1 descansa. Es necesario descansar. No puedes trabajar 365 días al año, está diciendo Dios. Dios nos da algo bueno para nosotros. Piensa en nuestra salud, piensa en nuestro bienestar. Entonces así se establece. ¿Cuándo se reunían los cristianos? Todos los días. Había un día con más énfasis. Mira, si descansaban el sábado, pues aprovecharían para estar más tiempo juntos. Si el domingo para ellos toma el significado de Cristo, es el día que resucitó, pues seguro que ese día era un día especial para ellos, pero no en cuanto al hecho de reunirse, sino en lo que representaba. Posiblemente fue un perjuicio para la vida espiritual que Roma estableciese el domingo como el día del Señor. ¿Por qué digo que fue un perjuicio? Que fue algo que nos perjudicó. Porque poco a poco los cristianos adoptaron la mentalidad que tenemos ahora de que el domingo es el día para reunirnos, el resto de días no es obligatorio, y eso es antibíblico. En la Biblia no se enseña eso. Eso lo enseñó Constantino, el romano, cuando estableció que el domingo es el día de la semana que los cristianos celebrarán culto a Jesús. Pero en los Hechos se reunían todos los días. Te voy a dejar las 2 referencias y terminamos, en las que en el Nuevo Testamento se cita el domingo. Uno está en Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana. Ahí se menciona el domingo. No tenía este nombre, todavía no estaba establecido. Roma todavía no estableció el nombre de Dominus Dies, sino que era el primer día de la semana. Los judíos, a día de hoy, la semana la siguen llamando así: primer día de la semana, segundo día de la semana. El Sabbat es el 7º día de la semana para el calendario judío, es el día de reposo. La idea es de Dios medir las semanas de 7 días y que dentro de una semana de 7 días haya al menos un día de descanso. Ese es el principio que Dios ha establecido. Aquí dice que el primer día de la semana estaban reunidos los discípulos para partir el pan. Nota importante, escúchame bien, no quiere decir que los otros 6 días no se reunían, no. ¿Por qué se menciona aquí el primer día de la semana que estaban reunidos? Por el contexto,
pero no porque fuera el día en el que se reunían y el resto no. No. Es porque la historia dice que al día siguiente Pablo tenía que salir de viaje. Al día siguiente. O sea, el segundo día de la semana, para nosotros sería el lunes, en el calendario judío estoy hablando. Pablo se tenía que ir de viaje. O sea, aquí la narrativa no es resaltar que el domingo estaban reunidos. No, esto es circunstancial. Aquí el mensaje se centra en el que Pablo tenía que salir al día siguiente de viaje y estaba aprovechando sus últimas horas, así que alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas encendidas en el aposento, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido por un sueño profundo, se durmió, se cayó, se mató. Estoy resumiendo para redimir el tiempo. Pablo oró por él y resucitó. O sea, aquí el mensaje, el énfasis no está en que el domingo se reunían, no. El domingo aquí es circunstancial. Te está contando que el primer día de la semana estaban reunidos porque Pablo se iba a ir de viaje al día siguiente, pero no es que se reunían el domingo y los otros días no. No, acabamos de leer antes que se reunían todos los días, todos. Después Pablo en Primera de Corintios, capítulo... Primera de Corintios 16, Primera de Corintios 16, versículo 2, ahí Pablo vuelve a citar el domingo y dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí ni siquiera se está diciendo cuando hagáis el culto el domingo. No, Pablo está estableciendo un principio, que una vez a la semana se recojan ofrendas. Y dice el primer día de la semana, como podía haber dicho el segundo, el cuarto, el quinto, el sexto, que era el sabbat. El séptimo, que era el sabbat. Aquí Pablo dice, el primer día de la semana, para nosotros domingo, tomad aparte lo que hayáis propuesto dar como ofrenda. Era una cuestión de orden. Así se reúne un dinero, hay una contabilidad, y cuando Pablo viene y va a usar de ese dinero para llevar a los pobres a Jerusalén, a otros lugares, está todo ordenado. Una cuestión de orden, que es un principio que nosotros seguimos practicando. ¿Puede un cristiano ofrendar si hay una reunión el martes en la iglesia? No, es pecado, porque aquí Pablo dijo cada primer día de la semana. No, hombre, no, pues claro que sí que puedes ofrendar el martes y el miércoles si quieres, pero está bien ser ordenados. Y es una cuestión de orden que Pablo estableció, ningún problema. Pero nota, no dice en el Nuevo Testamento que el día exclusivo de reunión para los cristianos fuese el domingo. Las dos veces que se cita el domingo, no es dándole importancia a ese día del día de reunión. No, era un día más en el que los cristianos se reunían. Tenía un significado especial, sí, porque era el día que Cristo resucitó. Pero tampoco ves que los cristianos en Hechos le están dando ahí un significado. No, es más una cuestión nuestra del tiempo, costumbres, supersticiones, liturgias. Y tenemos que intentar ser lo más bíblicos posible. No le vamos a quitar significado a nuestros domingos. No le vamos a quitar, pero sí le tendríamos que dar más significado a los otros días de la semana. Con eso quedamos. Nos despedimos. Se nos ha hecho la hora. Me pasé un poquito, pero me perdonáis, ¿verdad? Que Dios os cuide, que Dios os bendiga, que el Señor siga dándonos sabiduría. Mañana es jueves, así que a las 9 de la noche, a las 8. No habéis oído lo de las 9. Jueves a las 8 de la tarde, todos los días a las 8 de la tarde, estaremos aquí para seguir estudiando la palabra del Señor. Que descanséis, que el Señor os cuide, que os bendiga. Un abrazo muy fuerte de mi parte. Y si Dios quiere, mañana nos vemos otra vez.